traje el... Listo, Gloria. Amados de Jesucristo, que el Señor los bendiga en esta hermosa atardecer, respirando el aire de la casa de Dios en esta hermosa tarde. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a un estudio bíblico centrado bíblicamente sobre neumatología, el Espíritu Santo de Dios, el estudio del Espíritu Santo. Escriba allí en su apunte, en su agenda. Así que quiero darle gracias a Dios junto a ustedes, los que ya se están conectando, los que se están conectando allí. Vamos a elevar una acción de gracia a Dios por darnos la oportunidad de respirar, de tener vida, de estar en su presencia y hoy poder compartir con ustedes. Para mí es un gozo enorme. Cada vez que estoy en un escenario donde enseño la palabra de Dios, es un privilegio que ustedes no tienen idea. Para mí es uno de los momentos más fascinantes, bendecido por Dios. Y creo que para ustedes también. Así que gracias te damos, Dios, en esta hermosa tarde. Damos la bienvenida a tu Espíritu Santo, a tu amada presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Damos la bienvenida a aquellos queridos que están allí conectados, que tú les bendiga de una manera súper especial. Nos des iluminación en el pensamiento, en la revelación de la Escritura para entender tu palabra. Gracias, Señor, porque de ti depende la sabiduría, la ciencia y el conocimiento. Todo es sostenido por ti. Sosténnos mientras estudiamos en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa y excelente tarde. Gloria a Dios. Vamos a tener una introducción a la neumatología, un estudio esperado sobre el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y como siempre abrimos una materia, vamos a abrirla de forma bíblica, vamos a dar muchos textos bíblicos, así que por favor tenga donde apuntar, porque en la segunda clase, que estamos en la primera parte de neumatología, va usted a aprender la personalidad del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el papel en la deidad, va a aprender la divinidad del Espíritu Santo, todo concerniente al Espíritu Santo. Y hoy empezaremos con un estudio. Voy a ir lento, voy a ir pausado para que usted pueda tomar apunte de las citas bíblicas y asimismo pueda anotar algún pensamiento o etcétera. Más que todo las citas bíblicas hoy son importantes. El título o el segmento donde vayamos y la cita bíblica. Por ejemplo, estamos en un ejemplo, la personalidad del Espíritu Santo. Entonces pone las citas bíblicas para que usted se guíe cuando repase. Porque cuando lleguemos a la parte de contenido, no vamos a abordar muchos textos bíblicos. Por lo tanto, yo doy bases primeros bíblicas para que usted pueda tener una comprensión. Por lo tanto, vamos a definir la palabra neumatología. Vamos a definirla. Creo que los que están allí la han escuchado muchas veces, su significado. La palabra vamos a definirla primero en hebreo, es la palabra rúa. La palabra rúa es espíritu en hebreo. Hebreo, espíritu es rúa. Cuando se traduce al griego, entonces es la palabra neuma, que es donde viene la palabra también neumático, que implica aire. Neuma, y es la palabra griega para viento, aire o espíritu. Ese es el significado de la palabra neuma. Por lo tanto, esta es una palabra completa compuesta cuando decimos neumatología. Neuma, que es viento, espíritu, en este caso que vamos a enfatizarnos allí, y logía, que es el prefijo, el sufijo, estudio tratado. Por lo tanto, es el estudio ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y como bien hacemos un énfasis, lo sabemos, no podemos nosotros
estudiar obviamente esas partes infinitas o la deidad infinita de Dios como si fuera un microscopio, algo muy pequeño que podamos estudiarlo y sacar todas las funciones que tiene. Es imposible. Recuerde que estamos tratando de un Dios infinito, así que nosotros solamente tomamos unos pequeños barbuceos de lo que es muy pequeño, de lo que es el estudio completo. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Cristo como persona, tenemos una mayor profundidad, pero en cuanto a la deidad, que la deidad es infinita, no va a caber en nuestra mente pequeña. Entonces, el alcance del estudio del Espíritu Santo trata únicamente de la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en las diferentes eras. ¿Cómo se relaciona con Cristo? ¿Cómo se relaciona con Dios? Y los incrédulos, inclusive también los creyentes, tanto incrédulos como creyentes. Cuando entendemos la importancia de lo que es este estudio, nos amplía más el conocer ciertas doctrinas bíblicas, como la Trinidad, el estudio de las manifestaciones del Espíritu Santo, obviamente, y nos lleva a entender la persona del Espíritu Santo. Comprendemos de manera categórica que podemos eliminar muchos errores doctrinales, y cuando estudiamos esta doctrina podemos también enfatizar lo correcto de quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo es evidenciado, cómo es movido. En la clase que viene vamos a ver el movimiento carismático, o dos puntos, los carismático ultra, por así decirlo. De hecho, que ese movimiento también se dio en el siglo II con Montano, el montanismo, que prefería las experiencias del Espíritu Santo sin la dirección de la Escritura. Por lo tanto, cayó en errores, como igual también el movimiento carismático, neocarismático de hoy, cae suficientemente en errores permanentemente porque premia las experiencias por encima de la Escritura. Y la forma más adecuada de experimentar a Dios es con base a las Escrituras, querido. Aunque Dios va mucho más allá de lo que está redactado, porque recuerde que es una parte. Dios no es todo lo que está escrito. Dios va mucho más allá y nos puede sorprender, pero por lo general Dios no contradice lo que ya está escrito. Y nos dio ese manual para que comenzásemos a ser guiados y direccionados a la fuente de la verdad. Y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos guía a la verdad. Así que al darle este énfasis o no entender a la persona del Espíritu y la obra del Espíritu Santo, nos dará como resultado que se les robe a todos los creyentes las bendiciones que están en Cristo. Él vino a tomarlo de Cristo y a ponerlo en el creyente, a revelárselo al creyente y a dárselo al creyente. Cuando no tenemos el conocimiento del Espíritu Santo, vamos a carecer de esas grandes bendiciones. Entonces vamos a iniciar con un estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Obviamente vamos a iniciar con el Antiguo Testamento. A ver, vamos a iniciar con lo que es las funciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La relación o la función del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, perdón. Más de 80 veces he nombrado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y quiero que quede claro que en el Antiguo Testamento no hay una enseñanza tan desarrollada como en el Nuevo Testamento. Usted tiene que entender eso. En el Antiguo Testamento no hay una enseñanza tan desarrollada del Espíritu Santo como lo es en el Nuevo Testamento, donde ya hay enseñanzas exclusivas que hablan sobre el Espíritu Santo con un énfasis muy claro. Yo le voy a ir demasiado
trataré de ir demasiado lento, pausado, perdón, no lento, sino pausado, para que usted pueda tomar apunte. Entonces, en el Antiguo Testamento entendemos que Él vino sobre individuos. ¿Por qué los llamamos individuos? Porque no son personas que pertenecieron ni siquiera al pueblo de Israel. Por ejemplo, el caso de uno, le voy a darle uno, Balaam, no es del pueblo de Israel como tal, mas sin embargo el Espíritu Santo vino sobre él, increíble. Y usted dirá, ¿cómo así en el Antiguo Testamento? Sí, señores, por eso les dije que vamos a leer muchos textos bíblicos. Tomen apunte, por favor, tengan su cuaderno, sus apuntes, para que tomen apunte. Entonces, dice la Biblia, ya les doy el texto bíblico, y alzando sus ojos, Balaam vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Oiga, esto es importante, el Espíritu Santo viene sobre alguien que no es del pueblo de Israel, y que Dios directamente habló con esa persona. Ustedes saben la historia de Balaam con el burro y eso, y que le habló la mula, y Dios envía un ángel. O sea, había algo involucrado directamente con y en el Nuevo Testamento lo relaciona como un falso profeta. Pero igual el Espíritu de Dios vino sobre él, porque usted puede ser un profeta, pero si su corazón se extiende hacia los placeres, las cosas terrenales, y desvía lo divino, por esas pretensiones usted quedará como un falso profeta. Entonces, Números capítulo 24 y versículo 2. Dice la palabra que el Espíritu vino sobre Balaam. Oiga esto. El Espíritu Santo vino sobre Jafet, y pasó por Galaad y Manasés, y allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa Galaad pasó a los hijos de Amón. Jueces capítulo 11 y versículo 29. Sobre el libro de los jueces, usted va a ver frecuentemente que el Espíritu Santo viene sobre ciertos personajes, y estos personajes tienen una función específica, con referencia siempre al pueblo de Israel. Hay que entender algo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, aunque vino sobre Balaam en ese momento, no fue en función del pueblo amonita y demás, no, fue en función a Israel. Dios estaba trabajando en pos del pueblo de Israel. Es una función característica. El Espíritu Santo no venía sobre personas que no tuvieran que ver con el propósito de Israel. Si en alguna parte de la Biblia, como lo acabamos de ver, Balaam, que no era del pueblo de Israel, el Espíritu vino sobre él, esta operatividad fue en función del propósito de Israel. Muy importante, porque no registra la Biblia que un pueblo pagano recibió al Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios y adoraban a Dios. Eso no existe, ni en la historia, ni en la Biblia, porque el Dios de Abraham es específico y es una historia relatada durante ciertos procesos históricos. Al derramarse sobre su pueblo, la palabra de Dios dice, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, símbolo de maldición. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que a causa de ello la tierra entró en una maldición y crecieron cardos y espinos como respuesta a la maldición. Entonces dice, sobre mi pueblo crecerán cardos y espinos, habrá maldición, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y Dios cambia todo y dice, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque. Mire la función del Espíritu Santo de traer un cambio sobre el pueblo. Es un cambio que solamente Dios puede hacer. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 32, Isaías capítulo 32 y versículo 13 al 15. Le voy a ir dando versículos, por lo menos uno de referencia, hay más, le voy a dar uno por referencia de cada parte que nosotros vayamos nombrando. Le dije que esta clase va a ser un poco más bíblica, por favor, para que entiendan de que esto no es simplemente hablar, sino que está en la Biblia. Ese es un estudio bíblico. Cuando Dios llena a los hombres, o al llenar a los hombres,
La palabra de Dios dice de la siguiente manera sobre un hombre específico, y van a notar lo que le estoy diciendo, que cada vez que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre alguien, era una función específica dentro del propósito de Israel. Estamos hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, toda su relación y toda la historia. Entonces dice la Biblia: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Éxodo capítulo 31 y versículo 3. ¿Verdad? Ahorita van a conocer el nombre del personaje porque aparece también en otro texto bíblico. Mi amado, si tú tienes allí Malaquías capítulo 3:8, si lo tienes allí lo puedes colocar aquí en la pantalla y lo leemos. Éxodo 31 versículo 3, recuerden: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Espíritu Santo está combinado, recuerden que esta es la obra del tabernáculo, y el Espíritu Santo trae una función específica de un personaje, lo voy a adelantar el nombre, se llama Bezalel. Él fue lleno del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que él lo ha llenado con el Espíritu Santo. ¿Quién? Dios, en el Antiguo Testamento. Pero no es registro esto de que es bautizado con el Espíritu Santo. Tengan en cuenta esta parte. En el Antiguo Testamento no hay ningún registro de una persona bautizada por el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo venía ¿qué? Sobre las personas. Y le voy a hablar de las 3 dimensiones. No sé si se las doy, por lo menos una parte, para profundizarles en la segunda parte, neumatología, el próximo sábado. Vamos a leer, dice la palabra: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado en los diezmos y ofrendas que me corresponden. Bueno, este es un texto que no es Miqueas, porque no está, es Miqueas 3:8. Terminamos hablando de los diezmos, yo dije, pero por Dios. Miqueas, cuando allá arriba miré que era Malaquías, Miqueas. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Él venía sobre los hombres, que también llamaremos o llamamos profetas, sacerdotes, lo vamos a ver más adelante, y les daba una tarea específica que cumplir. Todo lo que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento en función del propósito para Israel. Al posar sobre los hombres, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos, oiga esto, el espíritu, profetizaron y no cesaron. Números capítulo 11 versículo 25, anótelo allí. Entendemos que el espíritu que posó sobre estos varones es el Espíritu de Dios, porque en ese momento el Espíritu de Dios estaba sobre Moisés, y ese mismo espíritu es el que va sobre los 70 varones, y cuando pasa sobre ellos, ellos tienen una manifestación de esa presencia que reciben unción, profetizan. Eso dice la palabra de Dios. Pero no dice entró dentro de ellos o estuvo dentro de ellos. Dice que vino sobre ellos, y es el Espíritu de Dios, no el espíritu de Moisés. Tengan en cuenta eso, porque dentro del contexto en ningún momento habla que tomaré del espíritu de Moisés, y bíblicamente y lógicamente eso no se puede hacer. El espíritu del hombre no se puede partir
y se le suministra a diferentes personas. Eso no es bíblico. Cuando ustedes lean este texto no pueden llevarlo al pensamiento literal. Es el Espíritu de Dios que estaba en el momento sobre Moisés, y ese mismo Espíritu fue sobre aquellos varones y los ministró también. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tenemos que sí ha llenado personas, que sí ha venido sobre personas, que a través de esa llenura profetizaron, que a través de esa llenura hacían cosas relevantes en la línea del propósito de Israel. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nunca es representado como una morada permanente en el creyente. Vamos a ilustrar la primera dispensación del Espíritu Santo. Estamos en la primera dispensación. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, vamos a hablar siempre de la primera dispensación del Espíritu Santo. ¿Cuántas dispensaciones hay del Espíritu Santo? Tres. Tomando poniéndolo de manera metafórica, por así decirlo, vamos a ilustrar lo que está escrito en en Génesis, cuando hubo el diluvio. Recuerden, Noé mandó un cuervo, pero ese cuervo regresó, no cumplió ninguna función, pero envió una paloma. Y la paloma, como un símbolo del Espíritu Santo, en la segunda clase vamos a hablar sobre la simbología del Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento, o sus representaciones, en la segunda clase. Es importantísimo que estén los que puedan estar y tomen de esta clase, porque es importante para relacionarse con su vida espiritual. Entonces, no hizo ninguna morada. Primera dispensación, el Espíritu Santo envía a la paloma a Noé, ella regresa sin nada, es decir, simplemente fue temporalmente. Estamos en esa dispensación, ¿ok? Y se las voy a ir definiendo. La paloma va, símbolo del Espíritu Santo, y regresa. Primera dispensación, el hombre en esta primera dispensación no era morada del Espíritu Santo. Él cumplía una función específica en ellos, momentánea, y se iba de ellos otra vez. Quedaba el hombre sin el Espíritu Santo. Por eso una dispensación más difícil, ¿no? Venir solamente por un momento y se iba. Cuando destacas la historia de Sansón, te darás cuenta que en la historia de Sansón, cada vez que Sansón iba a tener una victoria, la Biblia especifica, y venía el Espíritu Santo sobre Sansón. Y cada vez que el Espíritu venía sobre Sansón, era que Sansón tenía una fuerza descomunal, poderosa, desproporcional, comparado con el resto de los hombres, y cumplía una función siempre en propósito de Israel. Así que en el Antiguo Testamento, la primera dispensación, el Espíritu Santo no hace morada en el hombre. Ténganlo claro allí. El Espíritu Santo llenaba a las personas para cierta obra, pero nunca tomó el interior de las personas para quedarse en ellos como su habitación. Ninguno en el Antiguo Testamento fue bautizado con el Espíritu Santo como fue bautizado la iglesia en el Nuevo Testamento. Que la palabra bautizar es la palabra griega baptizo. Yo le voy a traer una ilustración en algunos de los segmentos, porque estamos viendo neumatología 1, y esto es amplio. Esto tiene por lo menos un ciclo 2, donde podamos completar algunas funciones. Hablemos sobre los dones, hablemos sobre la llenura del Espíritu Santo, qué es la llenura y qué es el bautismo. Vamos a tocar algunas partes porque ustedes tienen que quedar con toda la información básica, pero tocarlo enfáticamente vamos a tener, Dios mediante, una segunda parte con la ayuda de Dios. Entonces vamos a ir bíblicamente. Así que con paciencia, siéntense bien calmaditos. Entonces, en el Antiguo Testamento jamás fue bautizado alguien. Por eso la palabra bautismo viene de la raíz griega baptizo. Era lo que usaban los griegos en sus paños, en la tinta, sumergían el paño todo en la tinta, o cuando ponían sus trajes de color, lo sumergían en la tinta. Esa es la palabra griega baptizo, sumergir, hundir, zambullir completamente. Esa es la palabra griega para bautizo.
El creyente en el cuerpo de Cristo en el día de Pentecostés fue lleno del Espíritu Santo de Dios y fue sumergido en el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo. Póngalo allí, ministerio del Espíritu Santo. Y primer punto, en relación con la creación. En relación con la creación. La palabra de Dios dice, de los cielos y la tierra, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento. Si usted lee la Biblia griega, esta palabra aliento es la palabra neuma. Así que aquí está hablando del Espíritu de Dios. Dice, por el aliento, espíritu, de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová la tierra. Tema delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo capítulo 33. Salmos capítulo 33, versículos 6 al 9. Y sabemos en Job capítulo 26, versículo 13, Job capítulo 26, versículo 13, que con su espíritu él adornó ¿qué? Toda la bella expansión. Y cuando hablamos de la bella expansión estamos hablando del espacio, el universo. Todo lo hizo por el Espíritu. El Espíritu de Dios en Génesis 1:2 se paseaba sobre la faz de las aguas. Ese pasearse sobre la faz de las aguas para los estudiosos es incubar. Cuando la gallina tiene sus huevos debajo de sus alas, está incubando para producir una vida. Entonces el Espíritu Santo de Dios estaba ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Él también hace una función para que los animales puedan permanecer. Recuerden que todas las cosas son sostenidas por Él. Todo depende de Dios. Entonces, en comparación o con los animales, dice la palabra de Dios, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Envía tu espíritu, son creados, y renueva la faz de la tierra. Eso está en Salmos capítulo 104, versículos 24 y 30. Dios recrea todo lo que está en la tierra, sobre la faz de la tierra, es renovado y recreado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Envía tu espíritu y son recreados. Con referencia al hombre, estamos hablando en el Antiguo Testamento, primera dispensación, estamos allí. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Toda persona, de acuerdo a este texto bíblico, Job capítulo 33, versículo 44, déjeme mirarlo si es 44 o 4, vamos a comprobarlo, si es 4 o 44, Job 33, vamos a verificar porque Job 33, vamos a verificarlo. ¿Sí ve? Me estaba equivocando. 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo omnipotente me dio vida. Job capítulo 33, versículo 4, no 44, sino 4, verso 4. Recuerden que el creador de los hombres, ¿quién es? Dios. La Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre. La idea de la creación del hombre es de Dios, pero vemos la función del Espíritu Santo en la creación del hombre. Tremendo. Entonces el Espíritu Santo tenemos uno que llena a las personas en función del propósito de Israel, los llena para funciones específicas. Vayan
notando esas especificaciones del Espíritu Santo, recrea lo que es la naturaleza, la tierra y los animales, viene sobre los hombres, crea al hombre, está ahí implícitamente en la creación del hombre, para que vayamos teniendo en cuenta las funciones del Espíritu Santo. Sobre la tierra desordenada, la Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Les expliqué que es el proceso de incubación, como los estudiosos lo dicen, que incuba la gallina sus polluelos en el huevo. Así estaba el Espíritu Santo, literal, cubriendo la creación para que se gestara todo lo que hoy tenemos y vemos. Génesis capítulo 1, versículo 2. En relación en el Antiguo Testamento con los muertos, vemos una vez más que el Espíritu Santo da vida. Usted dirá, ¿cómo así en relación con los muertos? Y dijo el profeta, profetiza el Espíritu. Está hablando de unos cadáveres que están allí, aunque fue una visión, estamos viendo una representación gráfica del poder del Espíritu Santo. Profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. La palabra soplo es la misma palabra para neuma, en griego. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37, versículo 9 al 10. Y vemos una vez más el Espíritu Santo ahora no solo creando vida, sino trayendo vida a lo que está muerto. Y eso lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Esto nos debe dar una idea del poder del Espíritu Santo en la vida y inclusive en la muerte. Cuando hacemos un paralelismo con el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, ¿quién es el que resucita a Jesucristo? El Espíritu Santo. Lo vamos a ver en la operatividad del Nuevo Testamento. Entonces, la preservación, la palabra de Dios dice, envía tu Espíritu y son recreados y renueva la faz de la tierra. Preserva la tierra. Salmo 104, versículo 30. Él preserva la tierra. En relación, ojo aquí, en relación a Satanás y al pecado. No que el Espíritu se relaciona con Satanás. Entienda, cuando hablo de relación, es una cercanía en relación con algo de Satanás. Y lo van a entender. Desde el principio, el Espíritu se opuso a la obra de Satanás en los hombres. ¿Cuál es la obra de Satanás en los hombres? El pecado, la maldad, todo lo malo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis capítulo 6, versículo 3. Si algún versículo ustedes no lo logran notar, abren el micrófono y hablan. Entonces, en relación con Satanás y el pecado, ¿por qué con relación a Satanás? Porque ¿quién tenía al hombre en ese estado? Satanás. Recuerde que estamos en esa etapa donde él hace caer al hombre o lo incentiva a caer, y el hombre cae por su propia decisión, y tenemos una maldad sobre la tierra producto de esa obra de Satanás que ya estaba en el hombre. Entonces, el Espíritu Santo no contiende con esa obra en el hombre en el Antiguo Testamento. Él no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Es decir, yo no voy a oponerme. El hombre dará cuenta de lo que hace hasta que aparezca aquel que va a deshacer, primera de Juan capítulo 3 versículo 8, las obras del diablo, que es Cristo Jesús. Tremendo. En relación a Israel, ahora tenemos aquí, en relación con Israel, recuerde que Abraham, Isaac, Jacob, José, aunque no se hable explícitamente de Jacob, de Isaac y de Abraham, está relacionado con ellos, dándonos también una ilustración que en algún momento de la vida o parte de su vida, el Espíritu Santo inspiraba algunas acciones sobre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué usted dice eso? Vamos a leer la Biblia. Como estamos en el segmento de lo que dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Y así dice la Escritura. Y dijo Faraón a sus siervos:
¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Oiga, personas que no eran del pueblo de Israel entendían que había un espíritu superior, como lo llamaban en Daniel, un espíritu más elevado. Es el Espíritu de Dios. O sea que ya había dentro de la cosmovisión de algunas culturas que había un ser superior. Recuerde que todas las culturas, cuando estudiemos ética en la raíz de las culturas, vamos a ver que todas las culturas, desde un principio muy remoto, siempre su cosmovisión es un ser superior. Eso lo veremos en otra etapa de ética sobre las culturas. Faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre ¿quién? José. Génesis capítulo 41, versículo 38. Y es una pregunta que surge: ¿cómo estos seres o estas personas que tenían ese entendimiento de que estaba el Espíritu de Dios sobre una persona? Aunque ellos no eran impíos, por así decirlo, si lo llamaríamos a nuestra época actual, eran impíos. ¿Cómo entendían que el Espíritu de Dios venía sobre una persona o estaba sobre una persona por lo que veían hacer? Porque para los hombres muchas cosas de esas eran casi imposibles de hacer. Y cuando ellos entendían que había un ser humano dotado con esas capacidades, entendían que no era por la naturaleza del hombre, sino que había otra parte que lo ayudaba, y esa parte era divina. Esa era la percepción que tenían los antiguos sobre los dones que tenían o los talentos que podía tener una persona. Sobre sus fundadores y los ayudantes de Moisés, recuerden que prácticamente uno de aquellos que empieza una nueva etapa con Israel fue Moisés, y el Espíritu de Dios venía sobre Moisés. Moisés entendía bien esa parte, y la Biblia dice que Dios le mandó a reunir 70 varones de Israel, y dice que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y allí hablaré contigo, y allí hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Otra vez más, la Biblia destaca lo que le vengo diciendo. Todas las operaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento eran en función a Israel, en el propósito de Israel. Número 11, versículos 16 y 17. Y pueden leer también Números 27, versículos 18 y 19. Todas estas funciones del Espíritu Santo venían sobre personas específicas para cumplir. Ahora llegamos a esa etapa de los jueces. El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Sobre un juez en Jueces capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo, mi estimado, en el 3 de Jueces, versículo 10, en la versión que tienes allí. Jueces capítulo 3, versículo 10. Vemos que los jueces, si usted comienza a leer el libro de Jueces, va a notar en diferentes maneras que el Espíritu venía sobre Josafat, venía sobre Jefté, venía sobre Sansón, vino sobre Otoniel, vino sobre Barak, vino sobre varias personas que se destacaron en funciones específicas para defender el pueblo de Dios. Sobre Gedeón, y esas funciones los hacían a ellos ganar batallas, casi imposible. Leemos la palabra y dice así: el Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán, Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. ¿Verdad? Si busca un contexto más adelante, si no estoy mal, está hablando de Otoniel, quien el Espíritu Santo vino sobre él y cumplió una función específica. Y en este tiempo de los jueces eran batallas, y él le hacía ganar las guerras. Así que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también no cumplía una función sobre las guerras, ayudaba a Israel sobre las guerras cuando él venía sobre un personaje, y en ese personaje que estaba el Espíritu Santo vencían guerra junto con los demás guerreros. Él también vino sobre los reyes, por ejemplo, Saúl,
dice la Biblia, y al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él descendió en ira en gran manera. Primera de Samuel en el capítulo 11 y versículo 16. Vino sobre Saúl, tenemos claro, el primer rey de Israel, Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre él. Eran momentos específicos en que el Espíritu Santo venía. Cuando vemos una llenura o una manifestación del Espíritu Santo llenando a las personas masivamente, la estamos viendo ¿dónde? En Números, que ya lo acabamos de leer en el 11, vemos que el Espíritu Santo viene literalmente sobre 70 varones. Es una de las reuniones masivas en el Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo hizo algo semejante como en el día de Pentecostés. La diferenciación en estas dos partes es que acá vino sobre ellos y en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que llevamos para allá en el Nuevo Testamento, la diferencia fue que fueron bautizados. Yo les voy a explicar bíblicamente del por qué, aunque la palabra no está implícitamente en el texto, bautismo, en Hechos capítulo 2, ¿por qué es bautismo? ¿Por qué decimos que es bautismo? Es facilito, ahí lo vamos a descubrir. En Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1, David y Samuel, dice la Biblia, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y volvió a Ramat. Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel, cuando vino el Espíritu sobre David, desde ese momento el Espíritu venía sobre David, o estaba sobre David, y dice en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Por eso es el clamor de David en el Salmo 51 en el versículo 11, que dice, no apartes de mí tu espíritu. O sea, David fue el hombre que entendió el poder de tener al Espíritu Santo sobre su vida. 1400 años antes de Cristo, increíble. David está entendiendo que el Espíritu Santo de Dios es un poder que lo ayuda a vencer, a ganar, a darle estrategia, a darle favor, a darle poder, cosa que entendemos nosotros ahora después de más de 3000 años. Increíble, y que le cuesta entender a algunos creyentes, pero David en esa época antigua ya lo entendía. Sobre los sacerdotes, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joiada, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 24 y 26. Recordando que los sacerdotes cumplían funciones de tabernáculo, funciones sagradas, y se necesitaba una santidad, y ellos no la iban a lograr sin el Espíritu Santo. Esa es una de las razones por las que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo cumple una función en los sacerdotes, que también están dentro de todo lo que es tipología de Cristo. Es increíble. Todas las funciones del Espíritu Santo tienen algo destacado y todo está en un mismo propósito. Tremendo. Sobre los profetas, y pusieron su corazón como diamante para no oír la palabra ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 7 versículo 12. Una vez más vemos aquí que la función de los profetas se destacaba en un principio divino, y era que el Espíritu Santo hablaba por medio de ellos. Cuando usted ve a un profeta profetizar, el profeta tiene que tener al Espíritu Santo manifestando palabra. Ahora el Espíritu Santo no viene de tiempo en tiempo sobre un profeta, sino que permanece. Debería en este tiempo haber profetas mucho más finos que los que había en el Antiguo Testamento, porque permanecen con el Espíritu Santo, increíble. Pero no está hoy en día el nivel de consagración, el nivel de búsqueda, el nivel de apartarse con Dios. Por ejemplo,
No voy a entrar en este campo porque eso corresponde a otra materia, pero cuando tú ves a los profetas de hoy, voy a destacar una sola diferencia. Los profetas de hoy les gusta estar en medio del pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento eran separados del pueblo, no les gustaba estar con el pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento entraban en éxtasis, soteriólogos, por así decirlo, esotéricos, con lo divino, con lo espiritual, con lo futuro. Habían varias clases de profetas. Está el profeta mesiánico, el profeta apocalíptico, estaba el profeta de juicio, eran profetas diferentes. Y cuando había un profeta apocalíptico, era un profeta que su cosmovisión, su cosmovisión era que Dios iba a desaparecer todo cuanto se opusiera y no iba a haber forma ninguna de una reparación, porque ya el juicio estaba dictado. Los profetas de juicio profetizaban por el Espíritu Santo, pero daban al pueblo una oportunidad que el pueblo se regresara. Por eso tú vas a ver profetas y dice, mi pueblo será destruido, y no hay ninguna palabra que les dé como un ánimo de decir, vuélvanse para que sea. No, el profeta dice, y serán destruidos, y se matarán, y vuestras mujeres, y vuestros hijos, y vuestra vaca, y chao, y se iba. No le daba chance a que el pueblo reflexionara y dijera, vamos a cambiar para que esto no suceda. Pero el profeta de juicio venía sobre el pueblo, profetizaba y le daba al pueblo una parte, siempre en su profecía, para que el pueblo se arrepintiera. Y si el pueblo se arrepentía, tal cosa no iba a suceder. Entonces hay diferentes juegos de campos de profeta en el Antiguo Testamento. Pero, no vamos a salirnos del tema, la función de ellos se destaca por un principio divino, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. En el santuario, con relación al tabernáculo, ¿verdad? Cuando hablamos de santuario hablamos del tabernáculo. Nada fue dejado sin en parte la sabiduría humana. Recuerde que Moisés está en el Sinaí, recibe la revelación, la visión. Viene Moisés y no deja nada a la imaginación humana. Todo tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué? En el templo, por ejemplo, no fue hecho por la habilidad natural del hombre, porque ahí va a encontrar mucha tipología del Espíritu, de Jesucristo, dentro de todos los utensilios que se manejaban en el templo, el cordero, la sangre, el arca de pacto, también había una representación de Jesús allí, y muchos otros símbolos representaban a Jesucristo, eran tipología de Jesucristo. Por lo tanto, no puede la imaginación del hombre hacer aquello. Tenía que tener un revestimiento, el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en la Biblia, y ya leemos inclusive un pasaje de ello. Y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, y en todo arte. Éxodo capítulo 35, versículo 31. Y usted dirá, ¿de quién está hablando? Está hablando del famoso Bezaleel que les había hablado. Ahorita van a tener otros versículos porque aparecen varios versículos en Éxodo y Deuteronomio. Pero ustedes van a ver que lo llenó con sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? No para enseñar, no para predicar, no para ser un sacerdote. En arte. ¿Sabían ustedes que la pieza del arca que iba arriba, esa propiciación que tapaba, cubría el arca, estaba hecha con los serafines, dos serafines con las alas cubiertas de esta manera? La menorá, que lleva los velones esos, que ya en Israel hay una de como casi media tonelada y está puesta en una parte, y esa es la ideal para hacerla en el tiempo en que se ha restaurado el templo. Oigan esto importantísimo, queridos, eran piezas construidas de una sola pieza, es decir, no pegaban pieza sobre pieza. Imagínense qué sabiduría tenía que tener ese hombre. En ese tiempo, estamos hablando de casi 4000 años atrás. Increíble cómo tiene esa sabiduría, pero la Biblia está diciendo que esa inteligencia, esa sabiduría y esa ciencia vino por una función divina, un origen, una representación espiritual, el Espíritu Santo de Dios. En el templo, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos,
sus cámaras y la casa del propiciatorio. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano. Cuando ustedes vean en la Biblia, está hablando de manera metafórica, porque Dios no tiene mano. Ojo aquí. Cuando la Biblia habla que los ojos de Jehová están sobre la tierra, no está hablando que hay ojos de Dios mirando a todo el mundo. No lo tomemos literal. Recuerde que la Biblia es poética, la Biblia es metafórica, la Biblia tiene antropomorfismo, la Biblia tiene símil, la Biblia tiene teofanías, y eran representaciones, y los escritores, para darnos a conocer en nuestro lenguaje, escriben de esta manera: la mano de Jehová. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 12 de Mateo, van a encontrar el dedo de Jehová. Entonces, el dedo de Jehová. Un nuevo creyente por lo menos puede pensar de esa manera, pero cuando se mete un poquito más a la Biblia, se da cuenta que es metafórico, ¿verdad? La mano de Jehová, el Espíritu de Dios. Cuando ustedes vean, obviamente tienen que contextualizar, no pueden ahorita, si todo lo que digan mano en el Antiguo Testamento, inmediatamente van a decir es el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios. Tienen que contextualizar, aquí está hablando de Dios, ¿verdad? Dice, me fueron trazadas por la mano de Jehová. ¿La mano de quién? No del príncipe, no del sacerdote, no del profeta, no del juez, de Jehová. Tienen que contextualizar para que puedan interpretar esto. Dice, que me hizo entender todas las obras del diseño. Ahora, vamos a comprender el contexto. La mano de Jehová me hizo entender. ¿Cómo una mano le va a hacer entender? Una mano no tiene entendimiento. Entonces, por lógica, también entendemos ahí que está hablando no de una mano física, sino del Espíritu de Dios. Primera de Crónicas, anoten el versículo bíblico. Primera de Crónicas, capítulo 28 y su versículo 11 al 19. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, amados? ¿Tienen alguna pregunta? Estamos en el Antiguo Testamento, primera dispensación del Espíritu Santo. Si están entendiendo en la de primera dispensación cómo el Espíritu Santo se movía, qué hacía, qué funciones en diferentes áreas del propósito de Israel. Ahorita vamos a ver en relación al Mesías, una función que el Espíritu Santo cumple en relación al Mesías, aunque fue profetizado 700 años atrás en Isaías. Pero ¿tienen alguna pregunta, amados? O algo que aportar que ustedes digan, mire, sí, yo comprendí esto, entendí esto. A ver, ¿alguien? O continúo allí mientras les doy un espacio más adelante para tener un espacio para las preguntas. ¿Lo están entendiendo hasta allí? ¿Lo están comprendiendo? ¿Tienen pregunta? No se queden callados. Hablen. No se queden callados. Hablen. Tranquilo, el pastor, siga que ahí va bien. Gloria a Dios. Ok. Vamos con relación al Mesías. Bueno, también a veces me gusta ser un poquito dinámico. Por ejemplo, hoy estuve dictando una clase, y la clase, como es virtual también, en el otro instituto, pues obviamente hice un formato muy dinámico de participación, de preguntas. Le di a varios estudiantes para que presentaran una tesis de 5 minutos con referente al tema, de lo que entendían del tema. O sea, la posición por lo cual ellos creían que lo que se estaba enseñando, lo que habían aprendido, es un pensamiento bíblico correcto, presentar su tesis. Eso es relevante para que ustedes desarrollen también, en un momento dado que vayan a enseñar, van a ir desarrollando un poquito. Por ejemplo, en alguna de las clases podemos tomar, si ustedes no les da pena, no les da temor, y se comprometen y dicen, bueno, yo voy a participar. Lo podemos hacer con una semana antes, porque no sé la capacidad de ustedes. Y usted dice, yo voy a participar. Perdón, eso es como un quiz. Para mí es una evaluación que yo estoy haciendo, porque miro el conocimiento que tienen los estudiantes referente al tema. Y yo desde ahí digo, wow, hay un promedio de conocimiento, así. Uno evalúa como maestro, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren participar, a partir de hoy abrimos para la próxima clase, elegimos 3 personas de las que puedan estar allí, porque no todos tienen el tiempo para estar los sábados a esta hora estudiando, pero si otros pueden, hagan el esfuerzo y toman 5 minutos en lo que yo sé que es poquito, muy poco. Me atrevería a darle unos 7 o 5 si ustedes a su vez pueden, que ustedes resuma lo que cree del Espíritu Santo. ¿Por qué es una doctrina
correcta, por qué el Espíritu Santo es Dios. Obviamente le queda difícil porque tiene que abreviarlo en unas palabras, pero hasta donde llegue, lo que usted pueda desarrollar, para que usted vea que no es fácil desarrollar temas y resumirlo y exponerlo en poco tiempo. Entonces eso les va a ayudar a que ustedes también en un momento dado, que también puedan estar dictando clases porque se están preparando, ustedes puedan pues aunar pensamientos y vayan perdiendo también el miedo, que muchos de ustedes son predicadores, pastores, son líderes de Dios que tienen al Espíritu Santo. Ok, seguimos. Con relación al Mesías, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Jehová en el Antiguo Testamento, esta palabra va a aparecer en el hebreo como Adonai. Adonai, mi Señor, o Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar las buenas nuevas a los abatidos y a los presos, apertura de cárcel. Recuerde que este es un versículo en Isaías capítulo 61 y versículo 1. Isaías capítulo 61 y versículo 1 es una referencia que Jesús la toma como un cumplimiento en Lucas capítulo 4, cuando él se le da el libro, le profetiza y dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Es la relación que tiene el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Esta profecía se dio 700 años antes de que naciera el Mesías virginalmente, es decir, se encarnara Dios en María y viniera por obra del Espíritu Santo, que eso está en el Nuevo Testamento, como Dios trajo esa función. En relación con la inspiración, dice la Biblia, estas son las palabras postreras de David. David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. Tenemos la relación a la inspiración en el Antiguo Testamento, es decir, que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Una vez más, de manera específica, el salmista David declara que él no habló por él. Fiable la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no habló por él, fue inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Pablo corrobora en segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. En el Antiguo Testamento, o sea que el Espíritu Santo también inspiró. Y vimos un resumen de lo que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento trabajó. Ahora vamos a ir a la segunda parte, que es en lo que declara concerniente al Espíritu Santo. Entonces, pueden poner ahí como subtítulo en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, o la segunda dispensación, si quieren lo colocan así, la segunda dispensación del Espíritu Santo. En esta dispensación vamos a encontrar la palomita que sale del arca de Noé por segunda vez y va y encuentra tierra seca y trae en su piquito, en su pico, una rama de olivo que hace relación al ungido de Dios, que es Jesucristo. El olivo de donde sale el aceite de oliva, y el aceite es una también tipología del Espíritu Santo con el cual fue ungido Jesucristo. Increíble. Pero nos damos cuenta que en ese Nuevo Testamento, en esa segunda dispensación, la palomita fue temporalmente, pero volvió a regresar. Eso habla que el Espíritu Santo permaneció sobre una persona, dentro de esa persona, de manera bíblica, porque él era Dios, pero de manera bíblica permaneció sobre la persona por 3 años y medio. Y estuvo temporalmente sobre Jesús, y luego el mismo Jesús, vamos a encontrar esos versículos en Juan 14 y 16, vas a encontrar que él mismo dice: yo me voy, pero vendrá otro consolador
Es decir, que no permaneció en Jesús. Tenía que venir el Espíritu Santo a seguir cumpliendo una función. La segunda dispensación, Él viene temporalmente. En el Antiguo Testamento nunca hizo eso. Solo cuando se está abriendo otra dispensación. Viene y nunca se va de esa persona. Permanece ahí. Sobre David, sobre Moisés, sobre los profetas. Venía, cumplía la función y se iba. Primera dispensación. Segunda, vino y se quedó. Pero después se fue otra vez. ¿Ok? Estamos en la segunda dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Cristo con referencia a la obra en la antigua dispensación. En la profecía, dice la Escritura, y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Oiga algo importante. Los profetas del Antiguo Testamento querían, o sea, porque ellos dentro de esa comunión con Dios entendían que había una redención final. Ellos querían saber, indagaban, pero dice la palabra, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ello. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Los profetas del Antiguo Testamento querían vivir lo que vivieron en el tiempo en que Jesús se manifestó. Es más, hasta quisieran vivir en este tiempo, porque querían saber quién era la persona, cómo se iba a manifestar, qué iba a hacer. Querían tener un poco de cercanía con esa parte. Pero el Espíritu de Dios era quien en ellos, el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo, estaba en ellos, inspirándole, y hablaban, y la gente creía que eran los profetas. Era el Espíritu hablando a través de ellos. Increíble. Entonces, en los tipos, por ejemplo, la tipología, lo que le estaba hablando, en los tipos, el tabernáculo es un tipo de Cristo. Todo acerca en el tabernáculo habla de Él, revela al Salvador. Y tenemos que el Espíritu Santo fue quien capacitó a hombres específicos, especialmente a Bezaleel, hijo de Uri. El Espíritu Santo fue quien lo capacitó para hacer toda esa obra. Hijo también de Ur, que era su abuelo, pero aquí en la Biblia aparece hijo de Ur, de la tribu de Judá específicamente. Y Dios lo llenó con sabiduría e inteligencia para que hiciera toda esa obra. Ya ustedes tienen la cita bíblica, Éxodo capítulo 31, 2 y 4. Ya ustedes tienen la Biblia. En referencia con la manifestación de lo terrenal, por ejemplo, cuando vino el Logos a encarnarse en la tierra, no vino el Logos sin la función del Espíritu Santo. ¿Cómo así? El nacimiento de Cristo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 35. Y vamos a ver Hebreos capítulo 10, mi estimado, Hebreos capítulo 10 versículo 5. Lucas capítulo 1 versículo 35, y vamos a leer en pantalla, si quieren lo anotan también, Hebreos capítulo 10 versículo 5. Entonces, en relación con el bautismo, con el nacimiento, ¿quién trajo el nacimiento de Cristo? El Espíritu Santo. Ya vimos todo lo que hizo en el Antiguo Testamento, ahora estamos viendo lo que hace en el Nuevo Testamento. El nacimiento de Cristo vino por el Espíritu Santo. O sea, en todo lo que el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento está obrando, es increíble. Desde la creación, desde el propósito de Israel, desde el tabernáculo, las partes más importantes del Antiguo Testamento, todas las profecías de los profetas. O sea, esto no puede ser algo normal. Y en base a esto sacamos conclusión que no puede ser un espíritu cualquiera. Es el Espíritu de Dios, Dios mismo. Y esto es una base que nos sirve cuando lleguemos a
a descifrar o aprender un poquito sobre lo que es la Trinidad, por lo menos a desglosarla, que voy a armar 3 temas principales o 4 en cada espacio de media hora en la próxima clase para que no se nos escape, y si tenemos una próxima seguimos hablando algunos temas. Pero para resumirle, para que podamos por lo menos en este primer siglo tener un amplio concepto acerca del Espíritu Santo. Y leemos la palabra de Dios que dice: por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Estamos hablando de la versión, nueva versión internacional, ¿verdad? Un cuerpo para ofrecer. Ahora, cuando ya vimos cristología, entendimos que el cuerpo humano de Cristo tiene un propósito. O sea, la encarnación no fue porque Dios quiso venir y en esa naturaleza humana morir, porque la que muere es la naturaleza humana, Dios no puede morir. Entonces, un cuerpo humano, lo está diciendo Hebreo, para ofrecer, para satisfació la necesidad que había de perdón entre Dios y el hombre. Por eso dice Pablo que Dios estaba en Jesucristo reconciliándonos consigo mismo. ¿Por qué se da esto? Porque ese cuerpo tenía que ofrecerse puro, sin mancha, sin pecado, para el perdón de los pecados y una restauración en la tierra y en el cielo. Recuerde que Satanás peca es en el cielo, en la eternidad pasada. Por lo tanto, hay algo que quedó allá que no quedó bien. Por eso nadie podía abrir los sellos, los 7 sellos que habla Apocalipsis, que los abre es Cristo. Entonces ese ser que vino a ofrecer un cuerpo, ese cuerpo no podía ser como el tuyo y como el mío, ni como el de cualquier ser humano de la tierra. Tenía que ser un cuerpo reservado y conservado, puro y santo, para que el sacrificio fuera aceptado. Por eso es que dice la Biblia que ese santo ser no podía ser concebido de un hombre natural, sino del Espíritu Santo. De algún modo Dios hizo la obra. A los que creemos que el Espíritu Santo lo puso allí, hizo el embrión, hizo todo el proceso para que ovulara la trompa de María, el lóbulo de María, perdón, el esperma con el lóbulo de María, y ovulara y hiciera el proceso de esa concepción. Dios, si hizo este mundo y el universo, que es más difícil, hizo también esa obra en el vientre de María. Imagínense. Entonces ese es Dios, que no lo alcanzamos a entender con nuestra forma humana. Por eso cuando los teólogos y los filólogos y los escépticos y estudiosos de otras religiones quieren llegar ahí, se vuelven locos y comienzan a inventar un montón de cosas y erran contra el poder de Dios y contra las Escrituras, porque les cuesta creer. A nosotros se nos es dado el Espíritu Santo para que también en nosotros el Espíritu Santo haga esa función y nos ayude a creer, nos convence. Gloria a Dios. En el bautismo de Cristo, estamos ya en la segunda dispensación, en el bautismo de Cristo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Descendió qué? El Espíritu Santo sobre él, en forma corporal. Esto está hablando de que el escritor narrando está viendo algo, está teniendo una visión. La gente que está ahí no ve nada, la gente que está ahí escucha un trueno en el cielo, pero el escritor está viendo, tiene la visión, y viene una forma corporal como si fuera paloma, porque el escritor intenta explicar, ni siquiera el escritor sabe qué es. Una forma como de paloma. Esa palabra como denota que el escritor tampoco diferencia lo que él está viendo con su realidad. Dice, era una forma como de paloma. Yo no sé qué era, pero lo que yo entiendo que vi era una forma como de paloma. Algo metafórico, por así decirlo. Estaba viendo el escritor y dice lo siguiente. Perdón, dice lo siguiente: así descendió el Espíritu Santo. Ahora, de ahí algunos que en su momento entendieron que el Espíritu Santo era una paloma.
que el Espíritu Santo es una forma como de paloma. Por Dios, cuando no estudiamos, cometemos esos errores. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 4, 24, que Dios es ¿qué? Espíritu. Y un espíritu es un ser incorpóreo. No tiene una forma física en que tú lo puedas diferenciar como un humano, como unos brazos, unos ojos. No puedes ver eso en un espíritu. Cuando toman forma, digamos, esa manifestación, teofanía, es que tú ves un espíritu en una forma. Tienes que estar muy elevado para que pueda haber un espíritu sin cuerpo en una forma. Se te da una visión porque tienes que salir de la realidad de los ojos naturales para que se te alteren y puedas mirar lo espiritual. Por eso los profetas tuvieron tantas revelaciones y ellos no sabían si era en el cuerpo, si era en la carne, si era algo que estaban viendo real, pero entendían por el Espíritu Santo todos esos misterios. Increíble lo que hace nuestro Dios. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22. Y lo va a encontrar en los otros evangelios también. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. En la tentación de Cristo van a descubrir ustedes una parte importante. La Biblia dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, pero nosotros muchas veces entendemos que el Espíritu Santo, como Jesús estaba siendo tentado, Él no estaba allí. Y si les digo en una cierta manera, implícitamente, Él estaba allí con Cristo. Y usted dice, eso no dice la Biblia. Ok, vamos a ir un poquito más allá. Dice la palabra de Dios: en la tentación de Cristo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Fue llevado por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando ustedes ven Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, ahí está la tentación, o Mateo capítulo 4 igual, del 1 en adelante van a ver la tentación de Jesús. La palabra dice en 2 de Timoteo 2, 33, 16, que toda la escritura fue ¿qué? Inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Toda. Y justo allí donde está Jesús, Él estaba trabajando, inclusive, que eso casi ustedes no lo van a conseguir en estudio de neumatología, pero mire el detalle que le estoy dando. El Espíritu Santo estaba ahí porque Jesucristo mismo usó la Sagrada Escritura y dijo lo siguiente, aunque Satanás también lo usó allí, pero no quiere decir que Satanás Dios inspiró a Satanás de ninguna manera. Él conoce la Escritura, él sabe lo que está plasmado en el rollo, pero él no puede tener esa parte espiritual abierta para entender los misterios de Dios. Pero Jesucristo sí lo estaba entendiendo, porque él usa la palabra para tentarlo, mas Jesucristo usa la palabra en iluminación para responderle. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces usted podría decir, no, pero es que esa palabra fue para los hijos de Israel y la vivieron literal. En Deuteronomio capítulo 8, ellos vivieron esa experiencia literal. ¿Por qué Jesús usa esa palabra? La está usando de manera de ciencia. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está usando la inspiración. ¿De quién? ¿Quién inspiró la Escritura? El Espíritu Santo. Entonces, si toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, Jesús está usando la inspiración. Y para usar la inspiración, ¿qué tiene que haber detrás de la inspiración? ¿Qué tiene que ver? El Espíritu Santo. Así que en la tentación literal, el Espíritu Santo estaba ahí con Jesús. Tremendo, tremendo. Esto es un poquito de lo que vamos estudiando y aprendiendo sobre el Espíritu Santo y sus implicaciones. Lo estamos viendo de forma bíblica, cada una de sus implicaciones. Resolveremos de manera conceptual en la segunda clase. El ungimiento de Cristo, es decir, que Cristo, dice la palabra de Dios, que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Pero Dios lo ungió. Y para ungir no fue con un aceite literal. Ojo aquí es donde nosotros debemos usar
no el literarismo de la escritura, sino que está hablando, Dios ungió con el Espíritu Santo, no con aceite de especies aromáticas preparado por un humano, por un sacerdote, una unción específica. El Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo anduvo éste haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Ese Espíritu Santo que estaba con Jesús hacía todos los milagros, todo, hasta echar fuera demonios. Eso lo hacía Jesús, pero el Espíritu Santo a través de Jesús. Porque recuerde que él vino como un hombre natural aquí en la tierra, aunque tomó una personalidad, era sin pecado. La única diferencia era que él no tenía pecado, ni desde su raíz, ni desde su concepción, ni en su vida no cometió pecado. Fue netamente puro, porque de lo contrario el sacrificio que él hizo por nosotros no hubiera sido perfecto. Por lo tanto, estaríamos todavía en pecado y entraríamos en una blasfemia, decir que el sacrificio de Jesucristo no fue perfecto. Eso sería una blasfemia contra el mismo Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, 38. Ahí está esa cita bíblica donde el Espíritu Santo de Dios ungió a Jesús, o Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Y en Lucas capítulo 4, 18 también van a ver que Jesús vino en el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba sobre él con el poder. O sea, toda la obra que Jesús hizo en poder, en virtud de poder en la tierra, fue obra del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo una vez más la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pero también, no solamente en la obra de Jesús, ya vimos en su nacimiento, vimos en su bautismo, vimos en la tentación, vimos ahora cómo Dios lo unge para el propósito específico, pero también en lo que hablaba. Sí, vamos, todo por la Biblia, dice la palabra. En cuanto a la enseñanza de Cristo, escriban, en la enseñanza de Cristo, póngala así. Dice la Escritura, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues no da al Espíritu por medida. Juan capítulo 3, versículo 34. Así que porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Por eso Jesús decía, lo que yo oigo de mi Padre, lo que yo oigo de Dios, lo que Él me dice, lo que he aprendido de mi Padre, eso es lo que yo hago acá. Dice, pues Dios no da el Espíritu por medida, así que habla por medio del Espíritu Santo. En las enseñanzas de Cristo estaba el Espíritu Santo allí. Si toda la Escritura fue inspirada, los escritores, los autores, tenían que tener evidencia del Espíritu Santo, porque es un trabajo que hace el Espíritu Santo a lo largo de toda la historia. En los milagros de Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo en el nacimiento de Cristo, 1. Tenemos el Espíritu Santo en el bautismo de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo en la tentación de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo ungiendo a Cristo para sanar y echar fuera a los demonios. Tenemos en los milagros que el mismo Cristo hace, en la enseñanza de Cristo. 6, 7. Tenemos los milagros de Cristo. La palabra de Dios dice, pero si hoy por el Espíritu, hay una persona allá afuera, amado. Pero si hoy por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Mateo 12, 38. Así que los demonios se iban porque en él estaba el Espíritu Santo. Estaba sobre él con poder. Ahora tenemos al Espíritu Santo, número 7, que ahí lo acabamos de ver en los milagros de Jesús. Echar fuera demonios no era algo común de la época, no era algo sencillo. Los hijos de Taleseba en Hechos 16 fueron hechos un demonio, el demonio los volvieron nada, porque no era simplemente ir a echar fuera un demonio, tenías que tener la unción o el Espíritu de Dios. 8. La vida de Cristo. Eso está en Lucas capítulo 4, 1 y Lucas 10, 21. Lo repito, Lucas capítulo 4, 1 y Lucas capítulo 10, 21. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La vida de Jesús está destacada y desarrollada, su ministerio, por el Espíritu Santo. Ahora no solamente tenemos el nacimiento, la vida de Cristo, la enseñanza,
sananza, los milagros, el bautismo, la tentación, echando fuera demonios, haciendo milagros. No solamente tenemos eso, el Espíritu Santo también está en la muerte de Cristo. Oiga, el Espíritu Santo está antes de Cristo, humano, encarnado, porque Cristo es antes que todas las cosas y es Dios. Cuando yo hablo de el Hijo de Dios, hablo del título o de la persona o la naturaleza que Dios tomó humana como la de nosotros. Entonces, ante la naturaleza humana de Cristo, está el Espíritu Santo trabajando para que se dé esa naturaleza humana. Se da la naturaleza humana. Jesús está ahí en la niñez, está en la adolescencia de Jesús, aunque es resumida, y el niño crecía en sabiduría, en ciencia, en conocimiento y en estatura. Ahí está implícitamente todo resumido, que el Espíritu Santo en la adolescencia de Jesús también estaba trabajando. Increíble. No se escapa ni un detalle de la vida de Cristo. Ahora en la muerte, vamos a leer la palabra. Como estamos bíblicamente, tenemos que demostrarlo bíblicamente, ¿no? Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Wow! Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. Ese Espíritu eterno, que es un atributo que solamente lo tiene Dios, es un atributo incomunicable, está diciendo que la sangre que se ofreció fue mediante el Espíritu eterno. Una vez más aquí comprobamos bíblicamente que el sacrificio de Cristo no fue meramente un sacrificio natural, es un sacrificio que lleva origen espiritual y divino, para que pudiera cumplir todo lo que cumplió. Por eso no podemos abrazar algunas doctrinas que existieron en los primeros siglos, que Jesús aparentaba ser un cuerpo humano, pero no era un cuerpo humano y no murió realmente en sí. Aparentó morir por Dios. Y aquí dice que el Espíritu Santo, la sangre de Cristo se ofreció mediante el Espíritu Santo. Increíble, increíble. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Tenemos no solamente desde que Jesús antes de nacer, en el nacimiento, en la adolescencia, en el inicio de su ministerio, durante el desarrollo de su ministerio, todo lo que hizo, en su muerte, pero ahora no solamente eso, tenemos también en su resurrección. El Espíritu Santo, escriban allí, en la resurrección de Cristo, y leo, porque ustedes anotan los versículos bíblicos y lo tienen para estudiarlo y leerlo en casa. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ahora, ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? No tiene más explicación. El Espíritu Santo lo dice aquí, que levantó a Jesús de los muertos. Y si eso es verdad y está en tu fe y está en mi fe, el mismo Espíritu que lo levantó a él, a nosotros también nos resucitará en gloria para la eternidad. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Y esa cita bíblica está en Romanos capítulo 8 y versículo 11. Versículo 8 de capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Ahora, no solamente él está en la muerte, vámonos 3 atrás, él no solamente estaba en las enseñanzas de Cristo, sino también en su muerte y también en su resurrección, pero no solo eso, también en su ascensión. Padre amado, sí Señor, dice la palabra de Dios, porque él dio mandamientos previos. En cuanto a los mandamientos previos a su ascensión, escríbanlo. En los mandamientos previos a su ascensión, subir, ascensión. Dice el escritor Lucas, en la introducción de Hechos, dice que en su evangelio hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús hizo cosas y enseñaba. 2 operaciones. Hasta el día en que fue recibido, ¿dónde? Arriba. Pero ¿qué pasó ese día, hasta ese tiempo que fue recibido arriba? Después de haber dado mandamientos
por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Una vez más tenemos que el Espíritu Santo también, aún después de Cristo resucitado, seguía estando activo en el ministerio de Cristo. Y le dio mandamiento a los apóstoles por medio de Cristo. Hechos capítulo 1 y versículo 2. Y también vas a ver que en Hechos capítulo 1, 8, ustedes saben la historia, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces ya tenemos que en la muerte, en la resurrección, antes de la ascensión, estaba dando mandamiento al Señor. Ahora, en la referencia durante todo lo que Cristo hizo en la tierra, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Bueno, Jesucristo dice lo siguiente: Él glorifica a Cristo, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Por eso un creyente lleno del Espíritu Santo, tú siempre vas a ver la tendencia de alguien lleno del Espíritu Santo que habla mucho de Cristo. Jesucristo es mi Salvador, la gloria sea a Cristo. Habla mucho de Cristo. Mucho de Cristo, eleva a Dios, glorifica a Dios, exalta. Una forma de una persona ser llena del Espíritu Santo es que glorifica mucho a Dios. Oiga, ¿cuándo tú sabes que una persona está vaciada del Espíritu Santo? Cuando habla mucho de Él y menos de Dios. Cuando en su discurso su orientación es dispuesta a ofrecerse Él como un posible Mesías ungido, es porque ese está vacío del Espíritu Santo. La Escritura dice lo siguiente: Él glorifica a Cristo, o sea, el Espíritu Santo. Hablamos en el pronombre Él porque Él es el Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículo 1. Anote rapidito porque vamos a avanzar acá. Mire, que es que a mí se me va el tiempo rápido dictando clase, Dios mío. A veces digo, pienso que tengo 2 horas son suficientes y cuando ya miro, ya te va a terminar. Por Dios, que no se termine rápido. Él testifica de Cristo, ¿verdad? Ya anotaron la cita bíblica de que Él glorificará a Cristo. Juan capítulo 16, versículo 1. Pero no solo testifica de Cristo, número 2. Glorifica a Cristo, perdón. Número 2, Él testifica de Cristo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, ojo acá, el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 32. Tenemos aquí que el Espíritu Santo testifica, da testimonio de Jesucristo. Yo no me acuerdo de un texto bíblico, de tanto a veces que uno tiene texto bíblico se le escapa, pero no sé si es en Hebreo 1 o 2, la Escritura habla que mediante los apóstoles predicaban, el Espíritu Santo testificaba con señales, prodigios y milagros. Eso hacía el Espíritu Santo mientras los apóstoles predicaban. Y ustedes se dan cuenta que ellos oran sobre ese aspecto y dice: Señor, Hechos capítulo 4, 29 y 30. Usted dirá, uy, pero ese es poco versículo. Sí, porque hay que dar versículos bíblicos para hablar bíblicamente y decir que estamos hablando bíblicamente un tema. Hay que dar todo lo que hablamos, todo por un peso bíblico. Cuando Jesucristo, los apóstoles están en el capítulo 4, 29 a 30, de hecho los apóstoles, 32, habla ellos a Dios y dicen: Señor, ahora mira sus amenazas y permita a tus siervos que prediquen la palabra con denuedo mientras predicamos. Y tú haces milagros, señales, prodigios en el nombre de Jesucristo. Ese testimonio lo agarró el Espíritu Santo en esa oración y testificaba con ellos. No me acuerdo el texto bíblico ahora, creo que es en Hebreos 1 o 2. Habla sobre que el Espíritu Santo de Dios testificaba con señales, prodigios y milagros. Estaba a través de los apóstoles haciendo eso. Él honra a Cristo. El Espíritu Santo, por eso dice: nadie que tenga el Espíritu Santo habla mal de Jesucristo. Nadie, ni un ser humano. Porque es imposible. Porque el Espíritu Santo siempre lo va a guiar aquí a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y qué es la verdad? Todo lo que es realidad. Todo lo que es realidad es verdad, pertenece a la verdad. Él honra a Cristo. Por tanto, os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ni lo llama anatema, ni lo llama Señor, sino es por el Espíritu Santo. Oiga, ahora no solamente nuestra confesión, después que Jesús asciende, se va al cielo, viene el Espíritu Santo, Él sigue trabajando en la obra de Cristo, en el creyente y en la tierra. Y la palabra dice que todo aquel que dice Señor y llama Señor a Jesús, invoca el nombre del Señor, ahora, en este tiempo, lo está haciendo por el Espíritu Santo. Si alguien glorifica y honra y adora a Jesús, que también puede ser adorado, ojo aquí, porque la Biblia lo habla, en vida le dieron adoración. Ustedes vieron Cristología conmigo y se dieron cuenta que en vida a Jesús lo adoraron. Después de muerto y resucitado lo adoraron. Y después que estaba en la gloria lo adoraron, Apocalipsis 5. Así que Él también puede ser adorado. Así que cuando usted adora a Jesús, dice, pero que no se puede. No. ¿Dónde? ¿Cómo la Biblia lo dice? Y Jesús nunca se restringió a decir, no me adoren a mí porque yo no soy digno de adoración. Él es digno de adoración. Entonces el Espíritu Santo ahora pone la palabra en el creyente para que Jesucristo sea honrado en el creyente. Increíble. Sigue obrando de una manera magnífica. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3. Ahora vamos a otro segmento, pequeño segmento. El Espíritu Santo y el mundo. La palabra convicción, la han escuchado mucho, ¿verdad? Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas: pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no crean en mí, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Ahora aquí viene la otra parte, de pecado. La ocupación del Espíritu Santo no es convencer al mundo simplemente de adulterio, de fornicación, de asesinato. En el contexto aquí no está hablando de ese tipo de pecado. Aunque el Espíritu Santo es el que hace la obra para que el hombre, uno, sea regenerado, se arrepienta, se convierta a Cristo, crea en Cristo. Es que el Espíritu Santo, si sacamos al Espíritu Santo, estamos, como dicen por ahí, lo voy a decir coloquialmente, pailas. Dios mío, todo lo que ha hecho desde el Antiguo Testamento que le vengo recontando, hasta ya ahorita estamos después de su resurrección y vamos a llegar a la tercera etapa del Espíritu Santo, nos da tiempo. La palabra de Dios dice, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Pero qué clase de pecado? La ley de cada país, justicia a las personas que cometen robo, asesinato, ¿verdad? El Espíritu Santo convence al mundo de incredulidad. Porque un incrédulo, y hay dos clases de incrédulo, el funcional y el incrédulo. El ateo funcional o el incrédulo funcional es aquel que dice creer en Dios, pero actúa como si no viviera Dios ni existiera Dios. Es una persona que no tiene criterio con lo que dice, porque cuando tú dices Dios existe, por el amor de Cristo, tú haces lo que Dios dice. Entonces, cuando a una persona tú la ves que dice que Dios existe, pero vive como quiere y comete estos agravios, no tiene a Dios. Entonces, ¿cuándo se elimina ese adulterio? ¿Cuándo se elimina ese robo y ese asesinato? Cuando el hombre es convencido de incredulidad. Y en un grado, eso es incredulidad. Cuando yo digo, Dios existe, pero vivo como si no existiera. Eso significa que dentro de mí, aunque lo exprese en otras palabras, tengo incredulidad. Y el Espíritu Santo es el que convence a la persona de esa incredulidad para que pueda llegar a la fe en Cristo Jesús. Me estaba acordando y yo dije, voy a hablar un poquito más resumido, que he ido pausado, porque las citas bíblicas les van a ustedes de pecado, de incredulidad. ¿Cuál es el pecado que el Espíritu Santo habla aquí, que el Espíritu Santo convencerá? Porque a veces nosotros predicamos y lo predicamos mal.
Decimos, el Espíritu Santo es que convence pecado y señalamos que es el pecado de robo, de adulterio, y señalamos otra clase de pecado, menos el que el Espíritu Santo en el contexto está hablando. Es el pecado de incredulidad. Ahora, explíquenos eso bíblicamente. Ahí mismo lo explica. Es que la Biblia es explicativa en cuanto a sus conceptos o su doctrina. Dice la Biblia, de incredulidad de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿cuál es el pecado que está puntualizando la Biblia? Incredulidad, no creer, incredulidad, no creer. Entonces, Juan capítulo 16, versículo 9, dice muchas veces, en este versículo nosotros lo malinterpretamos, no le damos el sentido correcto. Entonces confundimos la palabra convencer pensando que esta significa no unirse o sentirse culpable. Es decir, cuando hablamos la palabra convencer, uno por lo general entiende que esa palabra es que uno se sienta culpable. Pero eso no es lo que significa en absoluto convencer. Significa ser hallado culpable de un pecado específico. ¿Cuál pecado? El de incredulidad. Ya sea por la persona que se siente culpable o no. Así es el pecador cuando es convicto, condenado, y ese ser se siente sentenciado. Obviamente siente una culpabilidad. Él cree que no va a ser castigado porque no ha hecho nada malo. No se convence, no hay una convicción de que es un pecador y que necesita el perdón de Dios para no ser reprendido y amar a Dios, obviamente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La ira de Dios está sobre él. Nosotros simplemente decimos, ¿cómo es posible que un Dios tan amoroso también sea un Dios que castigue? Porque Dios es justo. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos que el amor de Dios, eso es la simplicidad de Dios. En teología, la doctrina de la simplicidad de Dios es que Dios es amor como Dios es justicia. No es que el amor sea más grande que la justicia, ni la justicia más grande que de Dios. Porque en Dios no hay separación por los atributos. Agustín de Hipona, en el siglo IV, V, él explica lo siguiente. Un vaso con agua, el vaso de vidrio de agua, contiene el agua, mas están separados. El agua no es el vaso y el vaso no es el agua. Pero no es así con Dios, dice Agustín. Porque Dios es los atributos y los atributos son Dios. Dios no contiene los atributos como el vaso contiene el agua. Los atributos no están separados de Dios. Entonces, por cuanto decimos Dios es luz, lo decimos en primera de Juan capítulo 4 verso 8, pero también habla de que Dios es amor. Primera de Juan 4 8, Dios es amor, pero Dios es luz, Dios es justicia, Dios es misericordia. Y el amor no está por encima de la justicia de Dios, ni la justicia está por encima del amor de Dios. ¿Por qué? Porque son perfectos. Dios es perfecto en todo grado y sentido. Justicia y amor van de la mano. Por eso vemos que Jesucristo está en la cruz del Calvario y decimos, wow, qué amoroso es Dios. Murió por los pecadores en Cristo. Pero la gente ve más el amor que la justicia. Y las dos cosas están en su máximo esplendor allí. La justicia de Dios, la misericordia, el amor de Dios. Pero la gente solamente se enfatiza porque dice la Biblia que Dios es amor y allí se queda. Dios también es justicia. Y por eso traerá juicio sobre la tierra, porque Él es justo. Y lo que es malo, lo que es incorrecto,
tendrá castigo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 36. Es lo que estamos hablando ahí de la culpabilidad. El gran trono blanco no es donde se determina la culpabilidad. El pecador allá no es que se le va a decir, bueno, ahorita que vamos a saber que tú eres culpable, sino en el lugar para sentenciarlo al grado de castigo por sus obras, porque es lo que merece. No es que nosotros seamos perfectos como cristianos, pero estamos en un trabajo con el Espíritu Santo porque Él nos ha sellado. O sea, en Dios tenemos garantía sí o sí de ser salvo, pero usted tiene que obedecerle, tener fe, seguir la palabra. Por eso la vida piadosa, el tema de iglesia, el tema de congregarnos, eso no es un tema cualquiera. En estos últimos minutos quiero tocar esa parte. Pero también habla de justicia. ¿De qué manera el Espíritu convence al mundo de justicia? El Espíritu Santo no convence al mundo de la falta de justicia propia, sino que Él convence de la justicia de Cristo al perdido. Por eso dice, lo convencerá de justicia por cuanto yo voy al Padre. Juan 16:10. De juicio, dice la palabra, si el mundo rechaza a Cristo, no le queda nada más que el juicio. Es un juicio porque Dios es justo como es amor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12. El concepto que el mundo tiene de juicio futuro es muy confuso, efímero. El hombre tiene una idea falsa tras otra. Estas creencias universales, no importan cuán equivocadas sean, son una parte positiva de que habrá un momento en que los hombres tendrán que dar cuentas a Dios. La Biblia es única en su especie, es una fuente de evidencia verdadera que hablan del juicio del gran trono blanco. Ese juicio va a venir. El Espíritu Santo, ya estamos en otra faceta, ¿verdad? Trabajando en el no creyente para convencerlo del pecado de incredulidad, para convencerlo de justicia a la de Cristo, para convencerlo de que tendrá un juicio cuando no hay una justicia de Dios en él y no es una persona que tiene fe en Dios. Es decir, en otras palabras, rechaza todo lo bueno que Dios le puede dar. Y al rechazarlo, le espera el juicio de Dios. No es que Dios esté buscando hombre diciendo, conviértete porque te vas a ir al infierno. Dios no es ese, eso lo hacemos nosotros como hombre. Simplemente la injusticia tiene una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Juicio. Ya eso es un estándar. O sea, no es que Dios ande por ahí, bueno, ¿y quién se va a condenar? Vamos a ver cuántos se van a condenar. ¿Cree que Dios se complace en eso? No. Pero la injusticia tiene ya un estándar y es el juicio. Eso dice la palabra. Y número 3, en el creyente, en el no creyente tiene que hacer la regeneración. Vamos aquí. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ustedes saben ese versículo de memoria. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Juan capítulo 3, verso 5. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Juan capítulo 3, verso 5. Ustedes saben la historia de Nicodemo. Un hombre podría ser excepcionado o quizás pensando que fue posible convertirse en un hijo de Dios de alguna manera, pero Dios no exceptúa a nadie. Él demanda que todas las personas nazcan de nuevo, nazcan otra vez,
para poder entrar ¿a qué? Al cielo. De cierto os digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino, no puede ver el reino de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo hace la obra de regeneración. Esa obra de regeneración es recrear un espíritu nuevo en el hombre. Es esa parte espiritual que estaba muerta, Dios la hace viva en el espíritu. Entonces es el nuevo nacimiento. El alma sigue siendo la misma, pero el espíritu es nuevo. Impedimento al mal. Cuando vemos la palabra de Dios, bueno, que algunos polemizan sobre este versículo, unos dicen que es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo, y por eso hay congruencia. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, quien resiste, dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Fíjate que está hablando con el pronombre que normalmente hace referencia al Espíritu Santo, porque él nunca habla de la iglesia como él, ¿verdad? Pero si hacemos una exégesis que no nos da tiempo para leer otras partes bíblicas y poder llegar a una conclusión, a ver por qué presentan este versículo como que es la iglesia que retiene el mal o el Espíritu Santo. Uno de estos días, la desobediencia y la ilegalidad van a estar encabezadas por un solo hombre, el anticristo. El mundo estará bajo la impiedad de este hombre, y quien impida hacer resistencia a esto, según lo acabamos de ver, es el Espíritu Santo. Le hace esa resistencia a que el hombre esté totalmente depravado. El hombre que ha cambiado y ha sido regenerado en Cristo anda en los principios bíblicos, la justicia de Dios, y clama a Dios y retiene el mal. No todas las personas están en este mundo en pecado, porque hay gente que han sido regenerada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu Santo y la iglesia. Vamos a leer aquí un versículo muy nombrado. El Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Una vez un creyente es bautizado con el Espíritu Santo, bautizado en agua, cree en Jesucristo, ese creyente por el Espíritu Santo es puesto en el cuerpo de Cristo. Él es quien hace esa obra, inclusive de ingresarnos, sellarnos para estar en el cuerpo de Cristo, lo hace el Espíritu Santo. Estamos viendo qué hacen el creyente en el incrédulo después de la muerte, después de Cristo, todo lo que el Espíritu Santo sigue trabajando, es importante. Entonces, el bautismo del Espíritu es la operación mediante el cual la iglesia está constituida. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Tenemos un mismo Espíritu. Todos los que están en el cuerpo de Cristo tienen la función del Espíritu Santo operando en ellos para que sean parte del cuerpo de Cristo. O sea que nadie puede pertenecer al cuerpo de Cristo si no es por el Espíritu Santo. Miren todo lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Existen 7 referencias al bautismo del Espíritu Santo. 5 son proféticas. 5 son proféticas. Marcos capítulo 1:8. En los evangelios están los bautismos, para que usted no se preocupe, con uno ya tienen referencia a los otros. Mateo capítulo 3:11, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 5:1. Una histórica en Hechos capítulo 11, versículo 16. Y una didáctica en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. En los 5 pasajes hallamos que 2 hablan del bautismo del Espíritu y de fuego. 2 hablan, los cuales son la misma cosa. El bautismo del Espíritu habla de la formación de la iglesia, mientras que el bautismo de fuego habla del juicio. Los pasajes hablan del bautismo de fuego. Entre ellos está Mateo 3:11 y Lucas 3:16. Solamente estos 2 hablan del fuego, del bautismo del fuego, que lo habla el mismo autor, ¿no?
fue en estos pasajes que Cristo estaba dirigiendo un mensaje a los salvados y se refirió a ellos como víboras. ¿Qué representa la palabra víbora en el contexto del mensaje de Cristo y de Juan? Habla de incrédulos, de los incrédulos. Las narraciones de Marcos y Juan no incluyen el bautismo de fuego, porque éstas no se dirigen a las víboras. ¿Quiénes son las víboras? Los incrédulos. Todas las 5 porciones proféticas apuntan al futuro. El pasaje histórico en Hechos 11 mira hacia el pasado. Por otro lado, el bautismo viene entre 2 de estos, entre Pentecostés y el arrebatamiento. Pentecostés y el arrebatamiento. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, y termino por acá, no fue el obsequio de poder que prometió a los apóstoles para que hicieran milagros. No fue como un requisito que se llena como un papel. Ellos efectuaron muchos milagros, inclusive antes de ser bautizados en el Espíritu Santo. Cuando Cristo los mandó de 2 en 2, dijeron: maestro, se nos sujetan los demonios, los muertos son resucitados, los endemoniados son libres, los cojos se levantan. Hicieron muchas obras portentosas. Ojo, hay que mirar que el Espíritu Santo estaba con ellos, porque estaba en Cristo, de una cierta manera, pero ellos no estaban bautizados por el Espíritu Santo. Así como los profetas hablaron y hicieron muchas cosas maravillosas en Dios sin ser bautizados, esa operatividad funcionó en los apóstoles, porque no vamos a decir que fue solamente porque ellos fueron y reprendieron a los demonios y se fueron. Tiene que haber una naturaleza divina para que eso ocurra. ¿Y qué más que el Espíritu Santo? Aunque no eran bautizados en ese tiempo. Algunos hablan de la iglesia como un organismo, otros como una organización. Yo digo que son las dos cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo, pero también es una organización. La organización es la parte material, física. No podemos negar que la iglesia es una organización también. De hecho, el mismo Estado la mira como una organización, aunque la ve también como parte de organismo que tiene que ver con un modelo diferente a una empresa, porque tiene algo de espiritualidad que viene directamente del Creador, no de cualquier ser humano inventado que se inventó una doctrina como Confucio, los Krishna, los budistas. No, es algo que viene de la realidad y de la verdad. Entonces caracteriza a la iglesia como un organismo, pero la iglesia no podemos descuidar esa otra parte que también es una organización, porque está organizada. ¿Ok? Entonces vamos a dejar hasta aquí, amados. Vamos a hablar sobre los sellos del Espíritu Santo que se referencian. Pero si alguno de ustedes tiene preguntas hasta el momento, quiere opinar sobre algún punto, puede tener la participación. ¿Qué ustedes entendieron sobre el Espíritu Santo en cortas palabras? Por lo menos uno, porque ya terminamos aquí. ¿Qué entendió hoy sobre lo referente a neumatología? ¿Qué pudo entender? ¿Qué pudo entender usted? O sea, descríbalo en 2, 3 palabras. Que estamos en la parte bíblica apenas. En la otra parte yo creo que, no sé si pueda, creo que no pueda seguir aquí porque ya voy a hablar sobre otros aspectos del Espíritu Santo para que les quede algo completo, por lo menos en la primera sección de neumatología. En la segunda sección ampliaremos estos punticos, pero por lo menos quiero que le quede algo general, que tengan lo básico. Adelante, amado. Sí, pastor, lo que pasa es que yo siempre tenía entendido y cuando hablan de la primera, segunda y tercera persona, pues dejan al Espíritu Santo como de últimas, pero yo siempre he tenido en mi concepto de que la importancia que ha tenido el Espíritu Santo en toda la creación, el antes, en el trasfondo y mucho en todo, se muestra en la Biblia, tiene una importancia muy tremenda, pero totalmente tremenda para todo.
Entonces, por eso yo digo, pues, ¿por qué lo colocan en la tercera persona si la importancia? Es más, la Biblia nos dice a nosotros que todo pecado se perdona al hombre, menos blasfemar contra el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es algo que a mí o sea, a mí me llena de gozo, de saber quién es Él, de cómo opera, de qué es lo que hace Él, del amor de Él, de que Él trabaja muchas veces en silencio. Porque Él necesita hacer tanta bulla, tanta araraca, Él trabaja en silencio y cuando uno se, sí, Señor, fuiste tú, porque tú eres el que me guías, porque muchas veces uno va por cualquier lado y no más, muchas veces lo calla uno, porque uno está hablando con una persona y uno siente el deseo como de hablar y el Espíritu Santo lo calla a uno y no lo deja soltar ni una mínima palabra. Entonces uno ve la importancia, yo siempre he tenido, o sea, el respeto y el puesto dárselo al Espíritu Santo porque Él es el que está ahí, es muy sensible, Él es muy sensible a todo lo que uno hace. Es muy sensible porque cualquier cosita que uno haga mal, él como que se va apacando, como que se va, no sé. Y cuando uno no siente esa presencia, como que uno siente como si estuviera solo, como si no se halla. Entonces, siempre me enamora mucho estudiar sobre el Espíritu Santo porque es algo muy poderoso, pastor. Amén, amén, mi estimado. Que Dios te bendiga grandemente a ti. Si eres, creo que eres pastor, ¿verdad? Predicas, tienes una... Sí, señor. Amén. Dios te respalde y te bendiga grandemente. Y creo que conocer al Espíritu Santo de manera como lo estamos estudiando en esta primera sesión bíblica es interesante porque tenemos las bases bíblicas de cómo Él opera, como dijo ahí el pastor, cómo opera, cómo obra, que no, Él no es la tercera persona de la Trinidad en términos de uno, dos y tres. Es que a veces lo pusieron de esa parte y no es correcto. Que la segunda persona, que la primera persona, como si Dios tuviera posiciones. Entonces, lo que lo entienden las personas es que hay posiciones dentro de esa deidad y no hay posiciones, no hay posiciones. ¿De dónde sacaron esa doctrina? De que en el Antiguo Testamento primero vino el Padre, después vino el Hijo, que es la segunda, y después por último el Espíritu Santo. Y de ahí sacan la doctrina que la primera, la segunda y la tercera persona. Aunque lo decimos así en términos teológicos, no hay una diferencia de posición. Eso tiene que quedarnos muy claro, pero la gente lo entiende así. ¿Por qué? Porque el concepto es natural y se da a conocer natural, primera, segunda y tercera. Por lógica, dentro del pensamiento lógica, entiendo que hay unos grados, pero dentro de la divinidad no hay grados. Ellos tres son Dios revelado en tres personas, que yo le expliqué una vez que la personalidad del Espíritu Santo no es porque sea como nosotros en términos humanos, de la naturaleza humana, sino que la persona que soy yo y que son ustedes está cubierta de esta carne. Entonces el Espíritu Santo, aunque no tiene un cuerpo incorpóreo, es un ser incorpóreo, es una persona. Porque a ver, si describimos, que lo vamos a ver en la otra clase, la personalidad del Espíritu Santo, vamos a ver todas esas cosas y les va a quedar claro. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Si describimos una persona, que es una persona que existe, que tiene vida, que habla, que escucha, que ama, que tiene emociones, todas las tres personas de la Trinidad, vemos que todas tienen emociones, hablan, escuchan, tienen sentimiento, tienen poder, aman. Entonces, tienen todas las características que hace una persona. Entonces, nos conectamos con ellos desde nuestra personalidad y lo describimos así, aunque ellos sean más que una persona, ¿verdad? Porque es Dios, no podemos rebajarlo nuestra personalidad. Entonces, a veces los conceptos se malinterpretan porque se toman de manera literal. Y yo sé lo que dice mi estimado pastor allí, que a veces lo ponen como de último, y es verdad, tiene la razón. Lo colocan como que él es el último. El primero es Dios, que es más grande, después en el segundo el más o menos, y el último es el menos él. Y vemos todo lo que está haciendo el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento en participación con la creación, con los animales, con los profetas, con el tabernáculo. Todo lo importante de la historia cristiana, el Espíritu Santo está involucrado. Igual el Hijo, porque por Él subsisten todas las cosas y por Él fueron hechas todas las cosas. Y el Padre como creador. O sea, no hay una forma de diferenciar quién es mayor que el uno que el otro. Ellos tienen la misma esencia. Entonces no hay uno de otro más grande que el otro.
Entonces, mis amados, Dios les bendiga, les deseo lo mejor, no quiero tomarle su tiempo, algunos tendrán cosas que hacer, sigan estudiando, creciendo, los felicito, Dios los bendiga y gracias por su participación, amado pastor, y que se sigan animando e impulsando el instituto. Bendiciones, nos saludamos, bye bye, un abrazo fraternal. Muchas gracias, Pastor Henderson, un abrazo y miles de bendiciones. Amén, para todos un abrazo enorme y bendiciones. Poderoso tema, muy bonito. Amén, shalom, bendiciones.